Bien, eh, ya estamos aquí en el Facebook. Ahora, Cristian, ¿puede abrir tu micrófono, por favor? Y para la oración. Vamos a orar, hermanos. Bien. Bien, hermanitos, oremos. Amado Padre Celestial, oramos a usted, Señor, en esta tarde. Queremos darle gracias nuevamente, Señor, por esta nueva tarde de estudios. Agradecer, Padre, como siempre lo hacemos, por cada uno de los hermanos que ha podido llegar, Señor, buscando ánimo, Señor, en su palabra. Queremos pedir, Padre, por el hermano del día de hoy, que usted pueda hacer con él, para que a través de su mensaje seamos bendecidos. Como cada tarde, Señor, nos faltan, Señor, nuestras oraciones de petición, poniendo nuestra esperanza en usted. Por las personas, Señor, por parte de la familia de la fe que necesita de usted. Queremos pedir por la familia, Señor, de la hermana Luz Dari. Queremos pedir por la hermana Yolanda. Queremos pedir, Padre, por el hermano Miguel. Queremos pedir, Señor, por Elena Dafne y aquellos hermanos, Señor, que están muy aquejados de salud. Personas, Señor, que necesitan de la oración, que necesitan de su ayuda, que necesitan, Señor, mejorar. Y queremos pedir, Padre, que en su gran bondad, Señor, usted pueda recordar a sus hijos, Señor, y pueda tenerlos presentes según usted estime el caso de cada uno. Padre, en esta tarde también quiero pedirle de manera especial por mi sobrina, que a pesar de no ser cristiana, está atravesando un momento bastante complicado, Señor, con un cáncer que amenaza con terminar con su vida. Van a ser semanas cruciales las que vienen y queríamos pedir también, Señor, por ella, que usted pueda ayudar en su vida y darle, Señor, un poco más de tiempo, quizás su corazón, Señor, pueda finalmente terminar escuchando la verdad. Le agradecemos, Padre, por todo. Queremos pedir que usted se quede en medio nuestro en esta reunión. Y le agradecemos como siempre y rogamos en nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanas, hermanos, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por estar aquí en la plataforma. Y hoy día tenemos la predicación, el estudio con el hermano Mario Javier Moreno de Nicaragua. Hermano Javier, Mario Javier, ahí está. Tiene el micrófono apagado. Eh, ¿Quiere compartir pantalla? Sí, sí, mi hermano, creo que sí. Inmediatamente, hermanito. Dios nos Ya. bendiga y nos guarde siempre. Eh, Agradezco primeramente a Dios por la oportunidad que nos presta de poder estar en esta plataforma para poder estudiar un poco de las Escrituras. Agradezco a los hermanos que hacen posible esta plataforma y que me honran con la invitación. En esta tarde noche quiero compartir un tema, esperando que nos ayude a meditar y a reflexionar. Es una pregunta. ¿Por qué se levantan diótrefes en la iglesia? Esto es algo que sucedió desde el principio de la iglesia, del primer siglo, y está latente en toda época y en todo tiempo, que alguien se levante como el diótrefe de la iglesia, como el mandamás en la iglesia. Y es un peligro que está siempre latente y que nosotros pues no podemos pasar por alto. Lamentablemente a muchos les gusta tener la actitud de diótrefe en la iglesia. En Tercera de Juan encontramos a un siervo que había tomado esta posición. Tercera carta del apóstol Juan, versículo 9 y 10 dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefe, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Aquí Juan es que está haciendo ver la actitud que tenía Diótrefe. Diótrefe fue un discípulo que se enalteció por encima de los demás, aún por la autoridad de los apóstoles, por la autoridad que los apóstoles tenían. Juan había escrito y Diótrefe, quien se creía el dueño, pues no aceptaba lo que Juan había escrito por inspiración del Espíritu Santo. A Diótrefe le gustaba tener el primer lugar, pero de la manera equivocada, de la manera como el mundo
lo tiene en primer lugar. Hermanos que nos comparten de sus No lecciones. aceptan la autoridad de los apóstoles. No aceptaba la autoridad de los apóstoles, la autoridad que los apóstoles tenían por inspiración del Espíritu Santo. Versículo 10. Por esta razón, si vos llamaré la atención a las obras que hacen, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Esta era la actitud equivocada que Diótrefes tenía. La actitud de Diótrefes es acusador injusto. Y es que lamentablemente, hermanos, cuando un hermano quiere ser el centro, pues busca cómo desacreditar a los demás. Busca cómo que los hermanos miren de reojo a los otros, porque él acusa injustamente, sin prueba. No recibe a otros hermanos que querían llegar, que posiblemente iban de visitas, no los recibía. Y aquellos que sí lo hacían, pues los expulsaba de la iglesia como que él era el dueño. Lamentablemente hay muchos Diótrefes en diferentes partes del mundo con esta actitud. Muchos hermanos tienen lamentablemente esta actitud del diotrefismo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué se levantan Diótrefes en la iglesia? Si en las escrituras, cuando vamos a las escrituras, no encontramos que Dios nos revele esta actitud. Es todo lo contrario. Pero entonces surge la duda y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se levantan Diótrefes? Si todos queremos hacer la voluntad de Dios, todos queremos servir como Dios desea. Entonces, ¿por qué pasa esta situación? ¿Se ha puesto a pensar y meditar en esto? ¿Por qué un hermano quiere levantarse sobre los demás? Quiere ser el dueño, quiere ser el que dirija, quiere ser él el que tome siempre las decisiones, como que él fuera el que mandara. ¿Qué hace que un hermano llegue a levantarse sobre otros y tenga dominio sobre otros y que los otros se sometan a él, como que él fuera el dueño? Y que lamentablemente, hermanos, se someten a un hombre más que a Dios. Porque está bien, alguien se puede levantar con esta actitud, pero lo más triste también es que muchos otros se sometan a eso, se conformen a eso, se adapten a eso. El ser diótrefe es pecado delante de Dios. No es una actitud que agrade a Dios. No es una actitud que Dios la aplauda. Todo lo contrario. Y tenemos que alejarnos de este pecado que está latente siempre en nuestra vida y la iglesia. Por eso no podemos dormirnos. Debemos de estar alerta. Cuando miremos los primeros pasos de algún hermano que quiera tomar esta actitud del diotrefismo en la iglesia, tenemos que autoexaminarnos todos los días. Los predicadores, los que enseñamos, tenemos, hermanos, que estarnos examinando todos los días a través de la palabra de Dios para no caer en este pecado. Una de las cosas que hacen que se levanten Diótrefes en la iglesia es por la vanagloria del ser humano. La vanagloria es un factor que hace que alguien se levante como Dios. Uno de los factores que influye mucho para que se levanten Diótrefes en la iglesia es la vanagloria humana. Y esto ha sido desde el principio. Desde el principio el deseo de poder llegar a ser el ser humano quiere ir en contra de Dios. No quiere someterse a Dios.
Y esto fue desde el principio de la creación. Esto lo sabe muy bien Satanás y se ha aprovechado de esto. Y quien le ha dado cabida y entrada, pues lamentablemente caerá fácil en este pecado. Por eso lo tienta y lo hace caer en este pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 5. Génesis 3:5. Dice la escritura: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La conversación que tiene Eva con la serpiente en el Edén. La serpiente astutamente le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol. Pues Eva dice, no, de todo árbol podemos comer. Solo hay uno del cual no podemos comer, porque el día que de él comiere vamos a morir. Pero Satanás astutamente le dice, no van a morir. Dios le está mintiendo. No van a morir, sino que van a ser como Dios. Y aquí está el anzuelo que Satanás usa. ¿Quién no quiere ser como Dios? ¿Quién no le gustaría ser como Dios? Tener el poder de Dios. La trampa que usó Satanás. Seréis como Dios. Con esta frase Satanás engañó a Eva para que se rebelara contra Dios, para que desobedeciera la orden que Dios le había dicho. Y Eva vio eso en el fruto que Dios le había dicho que no comiera. Eva, cuando ve el fruto, ella ve que es agradable. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí vemos que Eva se dejó engañar, se dejó llevar por la vanagloria. Este mismo argumento usa Satanás con toda la humanidad. Le presenta el mismo argumento, le presenta el mismo anzuelo para que las personas caigan. La vanagloria de la vida. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, el apóstol Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece Satanás? Pues los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia, la vanagloria de la vida. La gente piensa que el mundo tiene que girar alrededor de él. La gente cree que son los únicos y que todos deben de someterse a él por su arrogancia, por su vanagloria, por su altivez, por su soberbia. Esa misma tentación usó con nuestro Señor Jesucristo también. En Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, dice la escritura: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás, tentando a Jesús, le muestra todos los reinos, la gloria, la esplendidez de ellos. Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. La vanagloria, la arrogancia de la vida. Pero Jesús no se dejó llevar por eso. Es lo que advirtió el apóstol Pablo al joven Timoteo. En 1 Timoteo 3:6, hablando sobre los ancianos. No un recién convertido, no sea que se enaltezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Cuanto a los requisitos de los ancianos, no debe ser alguien que acaba de convertirse. ¿Por qué? Porque el peligro está latente de el envanecerse, el que se le suban los humos a la cabeza,
la arrogancia, la vanagloria. Y es lo que lamentablemente muchas veces ha pasado. Un hermano que está empezando y comienza a enseñar y comienza a tener cierto conocimiento, se envanece, se ensalza y cree que es el único. El envanecimiento, lamentablemente, muchos hermanos caen en este pecado, pensando que son los únicos, pensando que nadie les puede decir nada, pensando que no pueden equivocarse, pensando que siempre tienen la razón. Empiezan humildemente. Cuando ya empiezan a dirigir, servir la cena del Señor, a predicar, empieza a envanecerse por su vanagloria, su arrogancia. Se empieza muy humilde, hermanos, pero ya después comienza a salir la altivez, la vanagloria, la arrogancia. Así empiezan los diótrefes en las iglesias. Y después es difícil que puedan dejar esa actitud de diótrefe, de querer mandar, de ser ellos los que tomen siempre la decisión. No importa si están equivocados o no. No importa si la Biblia se los aprueba o no. Es lo que ellos dicen. No permita que Satanás lo engañe con la vanagloria de la vida, el envanecimiento, la altivez, la arrogancia. No permitamos, hermano, siempre autoexaminémonos para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Otra de las razones por qué se levantan diótrefes, porque no comprenden las escrituras. Lamentablemente el ignorar, el no entender, comprender las escrituras es un factor muy grande para que se levanten diótrefes en la iglesia. En Mateo 22, versículo 29, Jesús le dijo, pero Jesús respondió y le dijo, estáis equivocado por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Jesús refutando, le dicen, están equivocados por no comprender las escrituras. Y lamentablemente muchos predicadores pues se envanecen y toman la actitud de diótrefe por no comprender las escrituras, por no llevarla a la práctica. Cuando ignoramos, no entendemos las escrituras, eso permite que se levanten diótrefes en la iglesia, porque no comprendemos que el mayor, el grande en el reino, la iglesia, es el que sirve y no al que le sirven. Cuando entendemos las escrituras, las comprendemos, hermanos, y las llevamos a la práctica, pues vamos nosotros a entender y a comprender que el reino en la iglesia, el grande, es el que sirve. No es como el mundo. En el mundo, el grande es el que le sirve. El grande es el que manda. En el reino, la iglesia no es así. Es todo lo contrario. En Marcos 9, versículo 35, dice la escritura, sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Qué grandeza, hermanos. Qué grandeza lo que Jesús está enseñando. Jesús les dice, ¿ustedes quieren ser grandes? Posiblemente algunos levantarían la mano. Sí, Señor, yo quiero ser grande. Bueno, vaya, sirva. Sé humilde. Sé el último. No esté siempre queriendo mandar. No quiera ser exaltado, sino sea el servidor. No sea el que le sirven, el que manda, no, sino el que sirve con humildad. Cuando entendemos las escrituras que el grande en el reino, la iglesia es el que sirve, no van a levantarse diótrefes, hermanos.
porque todos vamos a tener la misma actitud. Usted va a servir a sus hermanos le van a servir a usted. Entonces nadie se va a levantar. Nadie va a levantarse por encima de los demás. Todos van a estar al mismo nivel. Porque no vamos a tener la idea que se nos sirve y levantarnos por encima de los demás. El grande es el siervo, no al que le sirven. Pero cuando se ignora esto, se falla. En Mateo 20, versículo 26 al 28, Jesús le vuelve a enseñar a sus discípulos la diferencia que existe entre el mundo, las personas que no conocen a Dios, las personas que no están en su reino, las personas que no están en la iglesia y los que sí están en su reino. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Jesús le dijo, ustedes saben, en los reinos uno se levanta y es el que manda y es el que dirige y es el que le sirven, pero entre ustedes, entre nosotros, no será así, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, que quiera ser el primero, será vuestro servidor. ¿Quiere ser usted grande en el reino para Dios? Bueno, sirva a sus hermanos, ayude a sus hermanos, esté dispuesto a entregarse por sus hermanos, no que sus hermanos hagan todo por usted. Versículo 27. El que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. ¿Quiere alguien ser el primero? Sea siervo, sirva, humíllese. Así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Nuestro mayor ejemplo es Jesús y es el que tenemos que imitar. Y Jesús nos dejó ejemplo de todo. Por eso dice el versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le está dando la lección, pero él le dio el ejemplo. Jesús no vino para estar en un palacio como un rey, como el mundo lo tiene. No vino para estar allí en un palacio que todo el mundo le sirviera, que él solamente mandara. No, Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por todo el mundo. La verdadera grandeza se mide en términos de servicio. Y el mismo Jesús ofreció el más alto ejemplo de servicio al venir a la tierra, al servir y no ser servido. Él dio el ejemplo primero. Él se ofreció a sí mismo. El mayor es el que sirve a los demás, el que está dispuesto siempre a entregarse por los demás. En Lucas 22, versículos 26 y 27. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. El mayor hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Jesús le dice en el mundo, ¿quién es el mayor? ¿No es al que se le sirve? Claro. En el mundo el mayor es el que se le sirve, el que manda, el que tiene autoridad. Pero Jesús le dice, pero yo les estoy sirviendo. Ustedes están en la mesa y yo les estoy sirviendo.
Jesús redefine el significado de la grandeza, revirtiendo los valores del mundo, porque en el mundo el mayor, el grande, es el que manda, es el que se le sirve. La verdadera grandeza se mide en términos de servicio sin pensar en recompensa. Jesús refuerza el principio que acaba de proclamar con su ejemplo como el que sirve, el que está a la mesa no para ser servido, sino para servir. Si entendiéramos las escrituras, nunca se levantarían diótrefes en la iglesia, hermano. Porque si usted quiere tener el primer lugar y yo quiero tener el primer lugar verdaderamente como Dios quiere, entendiendo las escrituras, entonces serviríamos. Yo le sirvo a usted, usted me sirve a mí. Y todos estaríamos humildemente sirviéndonos los unos a los otros. Pero cuando no entendemos las escrituras y pensamos como el mundo y actuamos como el mundo y vivimos como el mundo, entonces nos vamos a enaltecer. Porque siempre veríamos a nuestros hermanos superiores a nosotros mismos, no inferiores, no iguales, sino superiores. En Filipenses, el capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo y le dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No hagamos nada por egoísmo, no hagamos nada por rivalidad, no hagamos nada por vanagloria, altivez, soberbia, no. Hagamos todo con la actitud humilde y consideremos a nuestros hermanos como superior. Cuando nosotros alcancemos esto, hermano, y consideremos al hermano mayor que a nosotros, va a ser fácil servir. Porque si yo lo considero mayor a usted, me va a ser fácil servir. Y si usted me considera a mí como mayor a usted, usted me va a servir. Y ambos vamos a estarnos sirviendo en humildad. Si no, hermano, mire, si usted trabaja en una empresa y usted tiene su jefe y usted sabe que su jefe es superior a usted y su jefe le da una orden, usted lo va a hacer. Usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es superior a usted. Pero ahora, si usted tiene un puesto que es superior a otro y este otro lo mandara a usted, pues usted no le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque usted dice, no, él está por debajo de mí. Pero hermanos, en el reino, la iglesia no es así. Debemos de considerar a los demás como mayores, como superiores a nosotros. Y eso me va a hacer a mí fácil poderles servir. Pero si yo lo considero menor, va a ser difícil que yo le pueda servir. Y si usted me considera menor, va a ser difícil que usted me pueda servir. Pero cuando consideremos al hermano como superior a nosotros, va a ser fácil servirnos los unos a los otros. ¿Considera usted a sus hermanos como mayor que usted? Si no, ¿por qué no? Si no lo considero mayor, ¿por qué no? Cuidado, está ignorando las escrituras. Cuidado, estamos pasando por alto las escrituras. Satanás se va a aprovechar de esa ignorancia y lo va a hacer pecar. Si nos descuidamos, Satanás se va a aprovechar de eso y nos va a hacer pecar. ¿En qué sentido? En que nos vamos a levantar por encima de los hermanos. Dios aborrece, odia la altivez. En Proverbios, capítulo 8, versículo 3, el proverbista dice, el temor del Señor es aborrecer el mal,
el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco, dice el Señor. Dentro de los pecados que el Señor aborrece está el orgullo, la arrogancia, la altivez. Cuidado, se le están subiendo los humos a la cabeza y ve a los demás por encima del hombro. Eso es peligroso, tanto para usted en su vida espiritual como para los hermanos que son miembros de la iglesia donde usted es. Es muy peligroso esta actitud, hermanos y hermanas. Otro de los factores que hace que se levanten diótrefes en la iglesia es la dependencia de que otros nos maten. Lamentablemente, hermanos, pues ha existido eso, de que queremos depender de otros. Lamentablemente, muchas veces no tenemos iniciativa propia, sino que queremos que nos estén diciendo qué hay que hacer, porque no tenemos iniciativa propia. Otro de los factores que hace que se levanten diótrefes en la iglesia es que el ser humano no quiere tomar iniciativa propia. Siempre está esperando que otros le manden, que otros le digan qué tiene que hacer. Ser gobernados por otros. Así como el pueblo de Israel lo quiso. Quería rey como las demás naciones. Ellos vieron que las otras naciones tenían rey y ellos dijeron, queremos rey como las otras naciones. En primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 y 20. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Samuel quiso persuadirlo para que no tomaran esa decisión, pero ellos no oyeron. Querían rey. Versículo 20. A fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. ¿Tenían necesidad? No. Dios estaba con ellos. Dios salía a la batalla. Pero ellos querían rey, como las otras naciones las tenían. ¿Por qué el pueblo quería rey? ¿Por qué deseaba un rey, como las otras naciones? Para que les dijeras, les mandara. Lamentablemente, muchos hermanos no tenemos iniciativa propia, ¿verdad? Tenemos mandamientos, hermanos, directos y claros. Y predicar el evangelio, pero no queremos hacerlo. ¿Hasta cuándo lo hacemos? Ah, bueno, hasta que el hermano me dice, o hasta que el predicador dice. Por eso buscan quienes les manden. Si no, vean las religiones, hermano. Vean las religiones del mundo, el catolicismo. Ahí está el Papa que dicta leyes y todo el mundo las quiere obedecer y las obedece. Los pastores religiosos, las pastoras religiosas que hay dentro de las iglesias, se someten totalmente a ellos sin investigar las escrituras. Por eso cuando usted estudia con ellos, ¿qué es lo que muchas veces dicen ellos? No, es que el Papa lo dice. No, es que el sacerdote lo dice. No, es que mi pastor lo dice. No, es que mi pastora lo dice. Ellos no son autoridad. La única autoridad es la palabra de Dios. Y tenemos que ir a ella. Se ha copiado el modelo de las otras religiones, lamentablemente, a como el pueblo de Israel copió el querer tener rey como las otras naciones.
donde el Papa manda, donde el pastor manda. De la misma manera se levantan predicadores con esas actitudes, porque muchos hermanos no quieren ni tienen iniciativa, que quieren mandar. Pero ¿con qué autoridad hacen estas cosas? Esta es la pregunta importante. ¿Con qué autoridad hacen estas cosas? ¿Quién les dio esa autoridad? Mateo 21, versículo 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los religiosos sabían, hermano, que para hacer algo, practicar algo, enseñar algo, tenía que haber autoridad. Tenía que haber autoridad. Para que nosotros hagamos y practiquemos algo, hermano, tenemos que tener autoridad. Tiene que estar en las escrituras. Todos entendemos que para hacer algo tenemos que tener autoridad. Tenemos que tener permiso. Hay autoridad del cielo y autoridad en la tierra. El único que tiene toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, es Jesucristo. Aún los gobernantes, aún los presidentes, aún los policías tienen autoridad en la tierra, pero limitada, limitada en su país. Cada presidente tiene autoridad, pero limitada en su país. Él puede mandar en su país, no puede mandar en otro país. La policía ejerce la autoridad en su país, no la puede ejercer en otro país. Cristo tiene toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Jesús dijo, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En ese momento Jesús está en la tierra, pero su autoridad se cumplía en el cielo. Ahora Jesús está en el cielo, pero su autoridad se cumple en la tierra. Él tiene toda autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Es el único. Nadie más tiene esa autoridad. Ni el predicador, ni ningún hermano tiene autoridad más que la que Cristo le da a través de su palabra. Nadie, hermanos, tiene más autoridad que la que Cristo nos da a través de su palabra. Los ancianos tienen autoridad, pero esa es la autoridad que Dios le da. No pueden violar esa autoridad. No pueden hacer leyes fuera de las escrituras. Y la que Cristo nos da es que seamos siervos, esclavos, que sirvamos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Nadie es más que nadie. Todos funcionamos en el cuerpo, la iglesia, y todos somos importantes, hermano. Todos los miembros del cuerpo físico son importantes y cada uno tiene su función. De la misma manera, cada miembro en la iglesia tiene su función y es importante. Todas las funciones del cuerpo son importantes. El ojo no menosprecia a la nariz. La nariz no menosprecia al oído. El oído no menosprecia a la boca. La boca no menosprecia a las manos. Las manos no menosprecian a los pies. Todos son importantes. En Efesios capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, les dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El cuerpo está unido y funciona. Espiritualmente tenemos que estar unidos conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Y la iglesia va a crecer para su propia edificación en amor. Todos los miembros trabajan. Todos los miembros deben de ser diligentes. Todos los miembros deben de esforzarse para la edificación del cuerpo, para que la iglesia pueda crecer. Todos los miembros debemos de funcionar. Si un miembro del cuerpo, hermano, físico no funciona, ya hay problema. Si un día el pie no quiere funcionar, va a ser difícil que el cuerpo pueda moverse como se mueve teniendo los dos pies funcionando. Si un día una de las manos no quiere funcionar, va a ser difícil para la otra mano hacer el trabajo como la hacen las dos. Entonces, hermanos, cuando uno de los miembros no quiere funcionar, no quiere hacer su función, hace más difícil el trabajo dentro de la iglesia. En 1 Corintios 14, versículo 26, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintios y les dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reuní, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Estaban en funcionamiento los dones espirituales que muchos de los hermanos tenían. Algunos tenían el don de revelación, el otro el don de lengua o interpretación, la enseñanza. Todos, hermanos, era para la edificación del cuerpo de Cristo. No era para que uno se enalteciera sobre el otro. Todos los dones eran para el buen funcionamiento en la adoración a Dios. El cantar himno no era más importante que la enseñanza. No. La enseñanza no era más importante que el cantar himno o orar. La enseñanza no era más importante que la lengua o la interpretación. No. Todos eran importantes y cada uno debía aportar para la edificación del cuerpo, la iglesia. Por eso, lamentablemente, hermanos, muchos creemos que el dirigir, pues no es tan importante. Al predicar, sí. El ser predicador, sí es importante. No, hermano. El cantar es mandamiento. El orar es mandamiento. El predicar es mandamiento. El servir, sentarse a la mesa del Señor es mandamiento. Y no hay un mandamiento más importante que otros. Por eso, cuando, hermanos, tenemos la capacidad de dirigir, hay hermanos que tienen buena capacidad para dirigir, pero muchas veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que dirigir no es tan importante. No, yo quiero predicar, yo quiero enseñar, porque a este hermano sí lo ven como más grande. Gran equivocación. Hermanos, si no hubiera directores de canto, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría en la iglesia? Si no hubiera directores que dirigen las alabanzas, hermanos, los cantos, los himnos, y solo hubiéramos predicadores que enseñáramos, ¿fuera completa nuestra adoración? Pues no fuera completa. Entonces, hermanos, todo es mandamiento de Dios y debemos de funcionar. No para vanagloriarse sobre los demás. Los dones no eran para vanagloriarse. Si usted tiene el talento de dirigir,
Use ese talento para la honra y la gloria de Dios. Es a Dios que debemos de glorificar. Es a Dios que se debe de alabar. Si usted tiene la capacidad y el talento para dar clases, sermón y tiene mucho conocimiento y es muy elocuente, qué bueno. Úselo para la gloria, la honra y la edificación de la iglesia, no para ser enaltecido, porque ahí está el peligro. Lamentablemente se levantan diótrefes por la negligencia de los miembros, porque están esperando que alguien les mande, que alguien les dirija. Y cuando ya alguien empieza a mandar y a dirigir, hermanos, pues está el peligro de que se levante diótrefes en la iglesia. Y después va a ser muy difícil que ese hermano pueda ser humilde y pueda recapacitar y pueda dejar esa actitud. Por ejemplo, el que da los anuncios dice, el hermano o la hermana fulana está enfermo o enferma para que sepan y podamos ir visitar al hermano o a la hermana. Fíjense, el hermano del anuncio, bueno, el hermano está enfermo, la hermana. ¿Para qué da el anuncio, hermano? Pues para que oremos y para que le vayamos a visitar. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a ir? ¿Cuántos levantamos la mano y decir, yo voy a ir, hermano? Ah, yo también, hermano. Yo lo acompaño, hermano o hermano. Son pocos. Lamentablemente la realidad son pocos. Ah, pero si el hermano, el predicador dice, hermana, vamos a ir a visitar a los hermanos. Vamos, pero ¿por qué? Porque nos están diciendo. Pero ¿cuánto tomamos la iniciativa propia y vamos? ¿Cuántos tenemos esa actitud? Lamentablemente, muchas veces nadie. Solo estamos esperando. Y en cosas sencillas, por ejemplo, eh, se anuncia, hermanas, ¿quiénes están dispuestas para limpiar el local el domingo o el día de reunión? ¿Cuántos levantamos la mano? ¿Cuántos? Oh, no, estamos esperando de que, hermana, usted va a hacer la limpieza hoy. No, hermanos, tengamos iniciativa, porque si no, se van a levantar diótrefes en la iglesia. Porque estamos esperando que el predicador nos diga, hermano, usted va a ir o fulano me acompañe para ir. Y así con todos los otros mandamientos que Dios nos ordena. Estamos esperando que otro nos diga. Otro ejemplo, que hay que limpiar el local. ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Quién toma la iniciativa propia de decir, yo lo voy a hacer? Hermano, yo estoy dispuesto. Pues muchas veces no pasa. Pocos o nadie. Ah, pero si el predicador nos dice, fulano, usted va a hacer la limpieza el domingo, entonces ahí sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos están ordenando, porque nos están mandando. Y de esa manera el predicador va tomando un lugar que Dios no le manda, el de mandar. Y después ya se cree que él es el que manda en la iglesia, que él tiene el poder, que él tiene el dominio. ¿Con qué autoridad lo hace? ¿Quién le dio esa autoridad? Pues nadie, porque Dios no se la está dando. Las escrituras no se la están dando. Pero hermanos, el problema es que muchas veces nosotros permitimos con nuestra actitud que se levanten diótrefes. Yo no creo que Diótrefe un día llegó y dijo, yo voy a mandar aquí y me tienen que hacer caso y tienen que hacer lo que yo diga. No, fue poco a poco y los miembros lo fueron haciendo. Hermanos, que Dios nos ayude
para que no caigamos en este pecado, porque va a perder, nos vamos a perder el hermano que se levante como diótrefe y los hermanos que lo permitan. Por eso debemos de estar siempre alerta, vigilando para que no suceda esta situación. Que Dios nos bendiga. Muy bien, hermano Mario, muchas gracias por la buena lección de hoy día. Y bueno, creo que todos salimos edificados. Vamos a tener una oración para después ir a ver los temas de el Facebook. Entonces vamos a pedir, hermano Marvin, por favor. Claro, me escuchan. Oremos, hermanitos, por favor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí presentes, Señor. Sabemos que tenemos cosas que hacer durante el día, y conseguir el pan de cada día, los montón de problemas, decisiones que hay que tomar diariamente. Pero, ¿qué haríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Estando lejos de ti, aún tendríamos los mismos problemas, pero no tendríamos la esperanza, Señor, de saber que cómo buscar lo bueno, cómo aferrarnos a ello, cómo tener la esperanza de saber que algún día todo esto va a pasar y vamos a estar junto a ti. Todo esto es gracias, Señor, a lo que aprendemos en tu palabra. Todo esto, Señor, gracias a los hermanos que se dedican a enseñarnos y a proporcionar lo que ellos también han aprendido y lo que ponen en práctica, para que también todos nosotros podamos sentirnos que trabajamos juntos, Señor. Por eso te rogamos para que todos aquellos que se dedican a tu palabra y a traerlo en estas plataformas que también tú has proporcionado, siempre les des o nos des el ánimo de hacerlo con un corazón dispuesto a servir. También por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, te rogamos por ellos, porque a pesar de todas las decisiones que hay que tomar en la vida, también está esta carga de la enfermedad, está esta carga, Señor, que impide al cuerpo seguir luchando y trabajando, que impide, Señor, la rutina, nos saca la rutina para ponernos a veces en un peor estado. Y por eso te rogamos, Señor, que con tu misericordia y con tu poder ayudes a todos aquellos que están pasando por esa necesidad, esa enfermedad, Señor, para que los alivies, les des fuerza, para que los consueles, Señor, y para que nos dé la oportunidad nosotros también de darles palabras de consuelo. Gracias, Señor, por esta plataforma. Gracias por permitir que esta plataforma divulgue la palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que administran todo esto, Señor, para que esto sea posible, por el esfuerzo que hacen. Bendícelo, Señor, porque estamos esparciendo tu palabra por todo el mundo. Te rogamos, Señor, por cada uno de los que están en esta plataforma y sus familias y la iglesia donde se reúnen, Señor. También por los que nos van a ver por Facebook y YouTube, Señor, por todos ellos que van a escuchar este tema, Señor, te pedimos por ellos, para que tú, en su misericordia, Señor amado, les puedas brindar todo lo que necesiten para llegar a donde tengan que llegar. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Gracias, hermano Marvin. Vamos a leer ahora las personas que estuvieron en Facebook. Estuvo la hermana Seila Soto, Josué Godínez, Luna Yos, Janet Toro, Carlos Aldana, Richard Rosson, Mario Moreno Chávez, Ezequiel San Juan Núñez y Tomasita Sánchez. Todos ellos. El hermano Ezequiel San Juan Núñez dice bendiciones para todos los hermanos desde allá de Colombia. Vamos a invitarlo un día, hermano, que venga para apoyarnos también. Eh, bueno, eso es lo que tenemos hoy día. A ver qué tenemos en Facebook. Ah, amén. Hermana Marisa, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Parece que llegó otro ahí recién. Luz Dari dice, gracias hermano por el excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Muy bien, eso es lo que tenemos ahí en cuanto a mensajes. Ah, ¿alguna pregunta al hermano acerca del tema? ¿Tienen alguna duda? N- nadie tiene nada. Bueno. eh,
Me dejan mandar solo entonces. Ya. Parece que lo entendieron bien, ¿verdad? Hermana Mayra, buenas tardes, bienvenida. Manito, ¿qué tal? Buenas noches a cada uno. Me da gusto siempre verles. A veces cuando no he podido entrar, visito la página del YouTube. Y Gracias. muy interesante la lección del hermano. Y tengo una pregunta. Eh, Justamente cuando toca el tema de Diófretes, él, Pablo escribe ahí que este hermano no permitía la visita de algunos hermanos, ¿no? Y bueno, mi pregunta es que si solamente los varones pueden tomar esta disposición de impedir a algún hermano o impedir a la iglesia tener comunión ya con este hermano, o se tiene que hacer previamente solucionar si es un tema doctrinal con el hermano antes de tomar esta decisión. Hermano Mario, la pregunta es para usted. Sí, sí. Gracias, hermana Mayra. Bueno, hermana, si hay un hermano que llegue de visita, eh, si es un hermano que llega de visita, pues eh, no bueno, los varones van a decidir si le dan participación y no, si saben que está fiel. Si si los varones saben que este hermano enseña falsa doctrina o anda mal, pues lógico que ellos van a decidir que no. Ahora, si los varones no saben y una hermana sí sabe, pues, y los hermanos quieren dar participación, pues la hermana tendría que dar esta información concreta. Ahora, si es que ya los varones invitaron porque no saben, no conocen, y hay hermanos que sí saben, pues también tienen que avisar a los hermanos y ellos tendrán que tomar esa decisión. Pero ahora, si es asunto personal entre dos predicadores, hermano, pues los varones o los hermanos tendrán que buscar cómo ellos arreglen esa situación. Son dos cosas muy diferentes. Si son cosas personales, porque muchas veces pasa eso. Son problemas entre dos hermanos, dos predicadores o dos hermanos, y por eso hay iglesias que no, no, no tienen acercamiento porque ambos predicadores tienen problemas personales, no es doctrinal, no es moral, no es nada. Esa actitud no es correcta y los hermanos tendrían que hablar con ellos y que ellos se arrepientan de esa situación. Si no, tendrían que llevar la disciplina. El problema es que muchas veces, hermanos, pensamos que los predicadores son como los diputados. No sé en su país, pero por ejemplo, los diputados aquí tienen inmunidad que usted no los puede llevar a juicio ni nada, aunque hagan cualquier cosa, mientras no se le quite esa inmunidad. Entonces, muchas veces pensamos, y muchos hermanos piensan que los predicadores tienen inmunidad. No, hermano. Si un hermano, predicador o quien sea, está actuando mal, hay que hacer lo que la Biblia manda. No sé si respondí a su pregunta, mi hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Muy bien, gracias, hermana Mayra. ¿Algo más? ¿Alguien había levantado la mano por ahí? Bueno, si no, hermano Jorge. Hermano Mario, de posición muy clara, muy comentario. Solo un comentario. En los lugares donde empiezan a llamarse a las iglesias, la iglesia de Paco, la iglesia de Juan, la iglesia de Santiago, es un indicador evidente que por esos sitios se está apareciendo este fenómeno de Diótrefes. Cuidado ahí, porque si además no permite eso, por su vanagloria está cometiendo pecado, creo yo, ¿no? Y más aún, las personas que lo acostumbran a llamar así están colaborando y contribuyendo a que se consolide un pecado, ¿no? Hay lugares donde no se dice iglesia de Cristo, porque es la iglesia de Cristo, sino que se llama como si fuese la iglesia de Pepe, la iglesia de Juan. Ahí hay problema de Diótrefes, con toda seguridad.
¿Piensa usted que es así o estoy exagerando yo, hermano? La mayoría de veces, hermanos, es así, y estoy de acuerdo con usted, porque esa es la actitud que muchos predicadores dan, porque son los que ellos mandan. Entonces, muchas veces los hermanos dicen, no, es que la iglesia de Mario, porque él es el que decide y todo, y eso ya es un diotrefismo, ya es un diotrefismo. Mm. Y tenemos que estar alertos, hermanas y hermanas, tenemos que estar alertos. Porque lamentablemente, hermano, pasa que como el hermano tiene mucho conocimiento y como el hermano tiene muy elocuencia, entonces pensamos que no se puede equivocar. Pero hermanos, Ujú. tenemos que estar alerta. Tiene muy elocuencia, entonces. Perdón. Eso no se preocupe. Ya. Gracias, hermano Mario. Claro, hay que estar atento, a estar alerta, no contribuir en el error, más bien corregir al hermano, porque si contribuimos en el error también estamos pecando, creo, ¿no? Gracias, hermano Mario. Ernest, Aquí gracias, estoy. hermano Jorge. Gracias, muchas gracias al hermano Javier por habernos traído el estudio el día de hoy. Yo creo que es súper interesante. Y esa es una tónica que se da generalmente en las iglesias denominacionales, ¿cierto? En la cual la persona que se va a reunir a cierta congregación evangélica o pentecostal, como se le dice, no acostumbra, digamos, poner en tela de juicio o en duda aquello que se está predicando por parte del pastor evangélico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si lo está diciendo el pastor, entonces porque es así, ¿cierto? Es lo que generalmente se ve. Y me acordaba yo justamente del texto que sale ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4 versículo 1 que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces, la gran parte de la responsabilidad acá recae en aquella persona que va a oír, en aquella persona que va a escuchar, a prestar atención a eso que se está enseñando y que supuestamente es palabra de Dios, pero que muchas veces, como dice el apóstol Pedro también, que hay muchos indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, por un lado, la responsabilidad es de aquel que predica, ¿cierto? Y por otro lado también la responsabilidad de aquel que oye, de aquel que escucha, ¿ya? Y ese tiene gran responsabilidad también. Muchísimas gracias, muy interesante el tema, hermano, que Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias también por su comentario, porque sí, ese es el punto, hermano. Muchas veces, bueno, me imagino que a ustedes les ha pasado cuando platicamos con un religioso, dice, no, es que mi pastor, pero es que el pastor no es autoridad. Pero si él está haciendo las cosas malas, él va a dar cuenta. Ay, usted, y usted, la salvación es individual, hermano. Y, y muchas veces pasa también el favoritismo, de lo que pasaba en Corinto. Un grupo de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefa, y eso hace, hermano, que se levanten de otros. Y es el peligro, tanto para el predicador, el que enseña, hermanos, como el que tiene influencia dentro de la iglesia eh, por su economía. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Si estamos viendo eso, tenemos que hacerlo ver. Pero el punto es, si solo uno lo hace ver, hermano, créame que lo van a sacar. Créame que si solo uno lo ve, lo van a sacar porque usted es el problemático o usted es la problemática. Entonces, hermanos, tenemos que estar todos alerta, todos. El peligro es latente. Muy bien. Eso es por hoy día. Gracias, hermano Mario Javier. Eh, Vamos dejando por hoy día el tema. Lo que es clásico no se puede dejar afuera, ¿verdad, hermano Jorge? Lo clásico. ¿Para qué se cruzan los brazos y se pone allá atrás? Hermanita Doris. Ah, bueno, Claro, el clásico de la semana y de la No, yo plataforma. estoy esperando que terminen de hablar todos para Ya darle te- las gracias a Dios y al hermano Mario por su estudio que nos ha traído muy bueno.
Es lo clásico. Sí, lo clásico, hermanita. Ay, gracias, hermanito, por darme la oportunidad. Sí. Gracias, hermanito Mario, que Dios lo bendiga y lo siga utilizando, que le dé mucha salud a usted y a toda su familia. Bendiciones para todos. Muy Un bien. abrazo para el hermano Néstor por ser tan buenito conmigo. Oiga, tengo un corazón de abuelita. De abuelita. Ya, Bueno, abuelito. mis hermanos, muchas gracias a todos por estar aquí hoy día. Los invitamos para el día de mañana, si tienen el tiempo, la disposición. Tendremos otro tan buen tema como el de hoy día con otro hermano y obviamente saldremos edificados y así vamos creciendo con la palabra de Dios, vamos fortaleciéndonos en nuestra fe para enfrentar el día a día. Hay tantos desafíos, hay tantos obstáculos diariamente y en diferentes áreas que necesitamos este alimento para el alma, ¿ya? Necesitamos mantenernos allí activos con las cosas de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan buenas noches y será hasta mañana, amigos, si no hay otra cosa. Un abrazo. Gracias. Bien, Hasta hermanitos. luego. Hermanos, Hasta Buenas luego. cuídense, saludos, bendiciones. hermanos. Saludos a hermanos. Mayra y a Cuídense. Lorena. Me da gusto verlos. Hola, Lorenita. hermanito Marvin, a mí Hola, también me da Marvin. mucho gusto verle. Hermano Un Lorena. abrazo. Hermana Lorena, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Gusto de verla. Un abrazo bien grande. Cuídese mucho. Muchas Teníamos gracias. rato de no vernos, ¿saben qué pasó? Ya más tarde. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Igualmente, hermanita, Cuídense, Dios les saludos bendiga. Nos siempre. vemos. Buenas noches. Cuídense Chao, mucho. hermanito. Saludos a la familia.